Me llamaron genio, pero la verdad es que fracasé más veces de las que puedo contar. Soy Thomas Edison, y esta es mi confesión final. Ahora que mis días tocan a su fin, siento la necesidad de contarte quién fui realmente. No el mito que construyeron los periódicos, no el héroe de los libros de historia, sino el hombre que se levantaba cada madrugada con las manos manchadas de carbón y los ojos irritados por el humo de 1000 experimentos fallidos. Nací en Milan, Ohio, pero fue en Port Huron, Michigan, donde realmente comencé a forjar mi destino. Mi madre, Nancy, era la única que creía en mí cuando todos los demás me veían como un niño extraño, demasiado curioso para su propio bien. Los maestros decían que mi mente era confusa, que no podía seguir las lecciones como los otros niños. No sabían que mi problema no era la inteligencia, sino que el mundo sonaba diferente para mí. Mi oído izquierdo apenas captaba susurros, y el derecho no era mucho mejor. Pero esa limitación, esa supuesta maldición, se convirtió en mi primera gran lección. Cuando no puedes depender de uno de tus sentidos, los otros se agudizan. Aprendí a observar, a leer los labios, a sentir las vibraciones del mundo a través de mis manos. A los 12 años, ya trabajaba vendiendo periódicos y golosinas en el tren que iba de Port Huron a Detroit. 3 horas de ida, 3 de vuelta, todos los días. Pero yo no veía ese trabajo como una carga. Era mi laboratorio móvil. En el vagón de equipaje, instalé mi primer taller. Químicos, cables, aparatos que compraba con mis ahorros. Los pasajeros me miraban como si fuera un pequeño loco, especialmente cuando algún experimento salía mal y el humo llenaba el vagón. Una vez, un frasco de fósforo se incendió y casi quemamos todo el tren. El jefe de estación me echó de ahí con cajas destempladas, pero ya había aprendido algo invaluable. Cada error enseña más que 10 aciertos. Fue en esos viajes donde me enamoré del telégrafo. Veía a los operadores enviando mensajes a través de cables, comunicando ciudades enteras con simples pulsos eléctricos. Era como magia, pero magia que podía entenderse, desarmarse, mejorarse. Convencí a un telegrafista de que me enseñara a cambio de periódicos gratuitos. Mis dedos aprendieron a bailar sobre las teclas del Morse antes de que mi voz perdiera completamente los tonos agudos de la infancia. Durante años, trabajé como operador telegráfico itinerante. Louisville, Cincinnati, Memphis, Nueva Orleans. Cada ciudad me enseñaba algo nuevo. Cada estación tenía sus trucos y secretos. Pero yo no me conformaba con ser solo un operador más. Durante las noches, cuando el tráfico de mensajes era escaso, desarmaba los equipos, estudiaba cada cable, cada conexión. Quería entender no solo cómo funcionaban, sino cómo podrían funcionar mejor. Mi primera patente real llegó cuando tenía 21 años. Un registrador automático de votos para el Congreso. Estaba seguro de que revolucionaría la política, que haría más eficientes las votaciones. Pero cuando lo presenté en Washington, me dijeron algo que jamás olvidaré. Joven, si hay algo que no queremos aquí es eficiencia en las votaciones. Los políticos necesitaban tiempo para negociar, para convencer, para cambiar votos. Mi maravilloso invento no servía para nada. Fue mi primera gran lección de negocios. No importa qué tan brillante sea tu idea, si nadie la quiere. Desde entonces, me prometí que nunca más inventaría algo sin estar seguro de que había un mercado esperándolo. Cada experimento que hacía después de eso tenía una pregunta de fondo. ¿Esto le facilitará la vida a alguien? ¿Alguien pagará por esto? El fonógrafo llegó casi por accidente. Estaba trabajando en mejorar el teléfono de Bell, tratando de encontrar una manera de grabar los mensajes telegráficos automáticamente. Pero cuando enrollé papel de estaño alrededor de un cilindro con surcos helicoidales y le acoplé una aguja conectada a un diafragma,
algo mágico pasó. Recité Mary Had a Little Lamb en el aparato, giré la manivela hacia atrás y mi propia voz me habló desde el papel metálico. Fue la primera vez en mi vida que me quedé sin palabras. Había capturado el sonido mismo, lo había hecho prisionero del tiempo. Los periódicos me llamaron el mago de Menlo Park después de eso. Pero yo sabía que no era magia, era trabajo. Miles de horas de trabajo, de prueba y error, de noches en vela preguntándome, ¿y si cambio esto? ¿Y si pruebo aquello? Menlo Park fue mi verdadero hogar. No era solo un laboratorio, era una fábrica de ideas. Reuní a las mentes más brillantes que pude encontrar. Matemáticos, mecánicos, sopladores de vidrio, químicos. Creamos una cultura donde el fracaso no era una vergüenza, sino un paso necesario hacia el éxito. Tenemos formas de hacer las cosas aquí en Menlo Park, les decía a mis muchachos. Probamos todo, anotamos todo, y si no funciona, probamos otra cosa. Fue allí donde nació mi obsesión más grande, la luz eléctrica. No fui el primero en crear una bombilla. Había docenas de inventores trabajando en el mismo problema, pero yo tenía algo que ellos no tenían, una visión completa. No bastaba con crear una bombilla que funcionara durante unas pocas horas. Necesitaba crear todo un sistema, generadores, cables, medidores, interruptores. Necesitaba pensar en cómo llevar la electricidad desde la central hasta cada hogar, cada oficina, cada fábrica. El problema del filamento me atormentó durante meses. Probé con platino, pero era demasiado caro. Probé con carbono, pero se quemaba muy rápido. Probé con bambú, con algodón carbonizado, con pelos de barba, con papel. Mis asistentes llevaron la cuenta. Más de 1000 materiales diferentes, más de 3000 experimentos fallidos. Cada mañana llegaba al laboratorio esperando encontrar la solución, y cada noche me iba a casa con otro fracaso en mis manos. Hubo momentos en los que quise rendirme. Momentos en los que los inversores me presionaban, en los que los periódicos se burlaban de mi obstinación. Edison está quemando dinero, no creando luz, escribió un periodista particularmente cruel. Pero cada fracaso me enseñaba algo. El platino me enseñó sobre resistencia eléctrica. El carbono me enseñó sobre combustión. Cada material rechazado me acercaba más al que funcionaría. Y entonces, una noche de octubre de 1879, lo encontramos. Un filamento de algodón carbonizado en una bombilla al vacío que ardió durante más de 13 horas continuas. No dormí esa noche. Me quedé ahí, mirando esa pequeña luz dorada, sabiendo que estaba presenciando el momento en que el mundo cambiaría para siempre. Pero crear la bombilla fue solo el comienzo. Tenía que crear la infraestructura completa. Pearl Street, en Manhattan, se convirtió en el sitio de mi primera central eléctrica comercial. Cuando encendimos el sistema por primera vez, en septiembre de 1882, solo teníamos 852 bombillas funcionando en 85 edificios. Pero era un comienzo. Era el primer paso hacia un mundo donde la noche ya no sería oscura, donde el trabajo no dependería del sol, donde las ciudades podrían vivir las 24 horas del día. Claro que no todo fue triunfo. Mi mayor batalla no fue contra la oscuridad, sino contra otros hombres tan obstinados como yo. George Westinghouse y su protegido, Nikola Tesla, apostaron por la corriente alterna mientras yo defendía la corriente continua. Fue una guerra técnica que se volvió personal, una lucha que me mostró mi lado más oscuro. Tesla había trabajado para mí, y lo despedí cuando sus ideas sobre la corriente alterna chocaron con mis convicciones. Pensé que era un soñador, un teórico sin sentido práctico. Qué equivocado estaba. Él vio el futuro eléctrico con más claridad que yo. Su corriente alterna podía viajar distancias enormes sin perder energía,
mientras que mi corriente continua apenas podía cubrir unas pocas manzanas de la ciudad. La guerra de las corrientes me sacó lo peor. Organicé demostraciones públicas donde electrocuté animales con corriente alterna para mostrar lo peligrosa que era. Incluso promovió el uso de la corriente alterna en la silla eléctrica, esperando asociarla con la muerte en la mente del público. No estoy orgulloso de esas tácticas. El miedo nunca debería ser un argumento científico. Al final, la corriente alterna ganó, como debía ser. Tesla y Westinghouse tenían razón, y yo tuve que tragarme mi orgullo. Fue una lección dura pero necesaria. Incluso el inventor más exitoso puede aferrarse tanto a sus ideas que deje de ver la verdad. La ciencia no conoce egos. Solo conoce lo que funciona y lo que no. Pero mi verdadero legado no está en ningún invento particular. Está en el método que creamos en Menlo Park. Fuimos los primeros en hacer de la invención una industria organizada. No dependíamos de la inspiración solitaria del genio en su ático. Creamos equipos, procesos, sistemas para convertir ideas en productos comerciales. También aprendí que ningún inventor es una isla. Cada uno de mis logros dependió de las mentes brillantes que trabajaron conmigo. Charles Batchelor, mi mano derecha, quien podía construir cualquier cosa que yo pudiera imaginar. John Cruesi, el mecánico suizo que convirtió mis bocetos en realidad. Francis Upton, el matemático de Princeton, que le dio rigor científico a mis intuiciones. Incluso Tesla, a pesar de nuestras diferencias, contribuyó más de lo que yo quise reconocer en su momento. Mis últimos años han sido una mezcla de satisfacción y melancolía. He visto cómo la electricidad transformó el mundo. Las ciudades que brillan como constelaciones en la noche. Las fábricas que funcionan sin parar. Los hogares donde una madre puede leer cuentos a sus hijos sin depender de velas peligrosas. Todo eso comenzó en mi pequeño laboratorio de Menlo Park. Pero también he visto cómo mis inventos fueron usados para propósitos que nunca imaginé. La misma electricidad que ilumina hogares también alimenta máquinas de guerra. El cine, que nació de mis experimentos con imágenes en movimiento, se ha convertido en una industria que moldea mentes y corazones, de maneras que aún no comprendemos completamente. He llenado más de 3.500 cuadernos con observaciones, cálculos, bocetos. Cada página representa horas de trabajo, de frustración, de pequeños avances hacia algo más grande. Cuando otros ven una página llena de garabatos y números, yo veo el camino doloroso pero necesario hacia la comprensión. Mi cuerpo está cansado. La diabetes me está ganando la batalla. Mis manos tiemblan más cada día, y mi oído, que nunca fue bueno, ahora apenas capta susurros. Pero mi mente sigue activa. Sigue preguntándose cómo hacer las cosas mejor, más eficientes, más útiles para la gente común. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, no son mis inventos, sino mi método. Cada gran logro comenzó con una pregunta simple: ¿cómo podemos hacer esto mejor? Y la respuesta nunca llegó en un momento de inspiración divina. Llegó después de cientos de intentos fallidos, de miles de ajustes pequeños, de la obstinada negativa a aceptar que algo era imposible. El genio, como dije una vez, es 1% inspiración y 99% transpiración. Pero déjame ser más específico. Es la transpiración lo que separa las ideas de los inventos, los sueños de la realidad, las buenas intenciones de los cambios verdaderos en el mundo. No fui el inventor más elegante de mi época. Tesla tenía más intuición científica. Bell entendía mejor la comunicación. Westinghouse era mejor hombre de negocios. Pero yo tenía algo que ninguno de ellos tenía en la misma medida. Una obstinación casi irracional para seguir intentando cuando todos los demás se habían rendido. Cada fracaso me enseñó algo que el éxito nunca podría enseñarme. Cada experimento fallido eliminó una posibilidad incorrecta y me acercó a la correcta. Cada puerta cerrada me obligó a buscar otra ventana.
La gente me pregunta si tengo miedo a la muerte. La verdad es que no. He vivido más vidas que la mayoría de los hombres. He visto nacer el mundo moderno desde mi propio laboratorio. He convertido la electricidad de un fenómeno curioso en la fuerza que mueve la civilización. Mi mayor esperanza es que mi historia inspire a otros a intentar lo imposible, que entiendan que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte de él. Es el precio que pagamos por vivir una vida extraordinaria en lugar de una vida ordinaria. Cuando me vaya, seguiré viviendo en cada bombilla que ilumine un hogar, en cada grabación que preserve una voz amada, en cada chispa eléctrica que facilite la vida de alguien. Pero sobre todo, espero vivir en el espíritu de quienes se niegan a aceptar que las cosas son como deben ser, y dedican sus vidas a hacer que sean como podrían ser. El mundo está lleno de problemas esperando ser resueltos, de preguntas esperando respuestas, de sueños esperando convertirse en realidad. El único requisito para ser un inventor no es el genio, es la terquedad para seguir intentando cuando todos los demás se han dado por vencidos. Esa es mi confesión final. No fui un genio. Fui un hombre común. Se negó a aceptar respuestas comunes a preguntas extraordinarias. Y eso, al final, fue suficiente para cambiar el mundo.